¿cómo están? Muy bien. Que vienen en 2 semanas, semana y media, ya empiezan los parciales, así que empieza el verdadero baile del cuatrimestre. Bueno, aquellos que pudieron acceder, les mandé, o sea, les puse a través de la plataforma algunas cosillas para que ya vayamos avanzando, además de incorporarle los videos de las clases y demás, que eso trato de hacerlo relativamente seguido, para que no se demoren en el seguimiento de las clases. Bueno, ya a su vez les fui incorporando los textos para esta clase, y obviamente estuve revisando también los de las clases anteriores. Creo que no va a haber problemas. No va a haber problemas para que ustedes accedan a esa información. Bueno, para el día de hoy, para la clase de hoy, teníamos, conforme a, esperen porque me equivoqué de PDF, ahí está, conforme a lo que yo tenía acá en la programación. Bien, antes obviamente de avanzar, les pregunto si alguno tiene alguna duda, alguna consulta de lo que vimos en la clase pasada, de lo que surgió en la clase pasada. Primero, eso. ¿Sí? Que vimos las fuentes del derecho internacional, que hablamos sobre la costumbre internacional. Díganseme si me equivoco, pues que me mareé. ¿Surgió alguna duda en estos días? ¿Algo que no hayan comprendido, que no hayan entendido de la temática? ¡Pah! ¡Qué buen profesor! Una clase y ya está. Bueno, un poco para la clase de hoy es la primera parte, ¿no?, de lo que tenemos hoy, que es sobre los casos ius privatistas, los casos ius privatistas con elementos extranjeros. Bien, acá los más atentos a las primeras clases me van a decir, pero profesor, hablamos de esto. Sí, claro, no solamente le asignamos una clase a los elementos extranjeros que encontramos en la normativa interna, sino también tratamos lo que tenía que ver con aquellos casos, ¿no?, que se dan hasta en las noticias, ¿sí? Por eso decía que todos los que y los prestaron atención a la clase de hace un par de semanas, obviamente se dieron cuenta que esta unidad 2 trata justamente sobre los casos ius privatistas, o sea, lo que es sobre derecho privado, ¿no? Ius es derecho, privatistas viene de privado, ¿no? Sería del derecho privado. Que obviamente los casos ius privatistas que cuentan con elementos extranjeros. Entonces, estos elementos a los cuales hace referencia, ¿no?, es obviamente las partes. Si no es las partes, es el lugar de ejecución del contrato, ¿sí? Y que efectivamente no son de la nacionalidad, o no son nacionales, ¿sí?, o no corresponden con la nacionalidad de una de las partes, o con ambas partes, ¿sí? Porque ambas partes pueden ser locales, sin embargo, el lugar de ejecución del contrato es en el exterior. Entonces ahí estaríamos ante un, por ejemplo, contrato internacional. Entonces, lo que tenemos para hoy es estos elementos extranjeros, de los cuales, discúlpenme, ya habíamos hablado, ya lo tratamos, el tema de los elementos extranjeros, y hoy vamos a avanzar sobre lo que es la jurisdicción internacional. Para esto les recomiendo que abran en el cuadernillo de aspectos legales, ¿sí?, que ya habíamos trabajado sobre lo que era la estructura de la norma indirecta. Yo le había dejado para la clase de hoy el tema de los puntos de conexión. Importante, si lo hay, y me hubiese gustado que ustedes me lo recuerden, como diciendo, profesor, estamos atentos. ¿Alguien tuvo la oportunidad de leer el tema de los puntos de conexión? Sí. ¿Con quién tengo el gusto? Valentina. Valentina, ¿te animarías a contarnos sobre el tema puntos de conexión? Primero, los puntos de conexión, ¿cuándo aparecen?
¿En qué temática aparecen? ¿O en qué problemática o en qué situación muy puntual del derecho internacional privado? Bueno, según lo que leí, surge con las normas indirectas, Ajá. que dice que es un elemento técnico utilizado para remitir hacia la norma directa, como tal, hacia la norma que va a resolver la problemática. Ok. Muy bien, Bueno, y después entonces... habla de los tipos. Después habla de tipos, clasificaciones y todo eso. Bueno, perfecto. ¿Y qué son estos puntos de conexión, entonces, pragmáticamente hablando, ¿no? Digo, la tengo acá a Constanza Velázquez que dice, ¿qué será esto? Lo tengo ahí a una persona que caminaba atrás de Maricel, dice, puntos de conexión. ¿Qué son los puntos de conexión? Bueno, ¿qué sería entonces en sí? Antes de entrar en la tipología o en la tipicidad, sería mejor, de los puntos de conexión, ¿qué serían estos puntos de conexión? No digo que esté mal lo que estabas diciendo, Valentina, pero digo, Entiendo específicamente, punto de que conexión. son determinadas normativas o hechos, no sé, que conectan una o sea, una problemática con su resolvente, no sé. Con el ordenamiento a aplicar, digamos, con qué. Perfecto, bien. Muy bien, no sé quién agregó ahí. ¿Quién agregó lo del derecho aplicable? Anastasia, muy bien. Y alguien después hizo también un comentario. Está bien, estamos todos conectados, en este caso todas conectadas, porque son niñas las que hablan, o mujeres desde ya. Bien, entonces, efectivamente, estamos en carrera cuando entendemos que para poder estructurar una norma, para poder estructurar una norma y la aplicación de esa norma, bien, en este caso a través de una norma indirecta, justamente utilizamos una herramienta técnica, ¿sí? Es una herramienta técnica el punto de conexión, que es esto que de alguna manera me va a vincular, como bien dijeron ustedes, una problemática, una situación, ¿no? Un conflicto que debo resolver y la normativa que en definitiva voy a aplicar. Bien, entonces estas herramientas técnicas tienen una clasificación. A ver, Valentina, contanos. Bueno, primero, habla de los personales. Dice, Sí. vinculan a una persona con un ordenamiento y pueden ser la nacionalidad, el domicilio, residencia, etc. Bien, perfecto. Luego están los reales, que tienen que ver con los bienes, que son la ubicación del bien o el lugar de registro. Bien. Y Acá luego hay algo importante para que más o menos ustedes sepan, siempre que en el derecho se refiere a reales, ¿sí? No se refiere a reales desde el punto de vista de la realeza, ni tampoco se refiere al punto de vista de la realidad, sino se refiere a una cosa muy puntual, que es una palabra en latín, bien, que viene de res, ¿sí? Res es cosa en latín. Entonces, siempre que se refiera a cosas reales, o siempre que se utilice el término reales, se va a referir a una cosa. Por ejemplo, los derechos reales, ¿sí? Que es una categoría, es más, es una materia de la facultad, ¿no? Que se llama derechos reales, son justamente los derechos que tiene una persona respecto de una cosa. ¿Sí? Ustedes conocen muchos derechos reales, ¿no? ¿Quién me va a decir que no conoce el derecho real de dominio? Bien, el derecho real de hipoteca. Otra vez pasa la persona atrás de Maricel. El derecho real de usufructo. ¿Por qué? Porque efectivamente es esa atribución, esa facultad que tiene la persona respecto de esa cosa. Bien, por eso se llaman derechos reales. Y en este caso, el punto de conexión personal está vinculado justamente con la atribución de la persona, que es, por ejemplo, su domicilio, su nacionalidad, su residencia habitual, ¿no? Volviendo al ejemplo del contrato, contratamos a una persona que es nacional de Argentina y nosotros estamos en otro país, o al revés, si quieren, la empresa es argentina y contrata a una persona que vive en España. Entonces, ¿qué normativa laboral vamos a aplicar? ¿La normativa nuestra, donde la empleamos nosotros acá, en Argentina, o vamos a aplicar la nacionalidad española, perdón, la legislación española, que es la que corresponde a la nacionalidad o al lugar de residencia de la persona?
¿no? En la época de las vacas gordas, ¿no? Como se dice, donde acá había la posibilidad de contratar a una persona y mandarla a trabajar a otro lado, ¿no? Contratábamos, en vez de contratar a una persona por menos plata en lugar de su residencia, la llamábamos a nuestra queridísima y bien apta María Constanza Noya para que ejerza una tarea X bien en España. Entonces, ahí pasó de nuevo atrás de Maricel y ahí pasó de nuevo atrás de Maricel. Y le dice, pará, no pases más. Entonces, la agarramos a Constanza, le pagamos, nos pasó ya 4 veces, Maricel. Le pagamos el sueldo a María Constanza, en este caso, a Constanza, ella viaja y ejerce una actividad laboral. Perfecto, entonces, cualquier conflicto que surja, bueno, se va a trabar esta situación. ¿Por qué? Y porque Constanza es argentina. Bueno, sí, pero el lugar de explotación del contrato es en España. Sí, bueno, está bien, pero el contrato se firmó en Argentina. Bueno, vamos a ver qué dice el contrato. Y el contrato dice, en caso de suscitarse algún conflicto, se aplicará a las normas de, seguramente, Argentina. ¿Bien? Pero si nada dice, bueno, si nada dice, vamos a tener que ver si hay alguna norma que resuelva esta situación, ¿sí? O bien nos vamos a tener que fijar en la norma interna, si justamente existe, en este caso, esta estructura de la norma indirecta donde nos refiera a que la solución estará, por ejemplo, en la normativa española. Entonces, el conflicto se resolverá por lo que digan las leyes laborales españolas. ¿Por qué? Porque Constanza está en este momento, bien, siendo empleada por nosotros, pero en España. Y el lugar de ejecución del contrato es en España. El lugar de explotación del contrato es en España. Entonces, tiene sentido que Constanza se guíe por ejemplo, en la normativa. Tiene sentido que Constanza haga un reclamo si nosotros la hacemos trabajar en un feriado español. Tiene sentido que si un día hay, no sé, yo qué sé, un transporte en Argentina, Constanza no diga, hoy no voy a trabajar porque hay paro, sino que tiene que ir a trabajar porque el paro es en Argentina y no en España. Entonces, todas las que de alguna manera se van a dar en torno a la ejecución de ese contrato van a ser parte de la realidad española. Ver cómo hace, por si de alguna manera, no para adecuarse a la normativa argentina, sino cómo hace para que los argentinos se adecúen a la normativa española. Pónganle. Esta es una situación que les estoy simulando para que ustedes vean qué actividad se puede dar. Bueno, en ese caso, lo que vamos a aplicar, por ejemplo, no es la nacionalidad de Constanza, porque Constanza es argentina. No vamos a aplicar el lugar de la firma del contrato, si se quisiera, o la residencia habitual de Constanza, o el domicilio de Constanza. Sino ahí vamos a analizar ya, bueno, obviamente, el nuevo domicilio de Constanza, o el lugar de ejecución de ese contrato, el lugar de explotación de ese negocio, etc. Valentina, discúlpame, estabas en reales. Luego vienen los conductistas. Se enojó Valentina. Dice que tienen que ver con las conductas que puedan Explícanos generar los reales, por derechos y favor. obligaciones. Eso no lo entendí mucho. Las conductas que puedan generar derechos Por y favor, primero obligaciones. los reales, que yo hablé sobre los bienes. No lo escuché, se cortó. Ah, bien. Si pudieras, por favor, primero explicar lo que tiene que ver con los reales, que yo, el término reales, y a ver si lo podemos especificar un poco mejor. Dice que tienen que ver con los bienes, como puede ser la ubicación del bien o el registro, el lugar de registro. Perfecto. Bien. Y entonces ahora sí, discúlpame, los conductistas. Ajá, los conductistas que dice que tienen que ver con las conductas que pueden generar los derechos y obligaciones, como el lugar donde ocurrió, donde se produjo el daño, el lugar de celebración del acto. Bien. Bueno, efectivamente, a ver, cuando hace referencia, a mí lo que no me gusta es el término conductista, ¿bien? En realidad está más vinculado, ¿sí? Está más vinculado a, no tanto a las conductas que se puedan generar, bien, en base al momento de contrato, sino que me parece estará más vinculado, bien, a cuestiones, o al menos en el ejemplo que nos da, bien, al lugar de ejecución, es mucho más espacial, que me parece que el término tal vez prestará una confusión. Pero en realidad ahí lo que podríamos decir es que existen los que están vinculados al
los atributos de la persona, los que están relacionados con atribuciones propias de los bienes o con los derechos que están alrededor de los bienes, en ese negocio, en esa actividad o en ese contrato, ¿bien? Y también está esto que obviamente deriva de los conductistas, ¿sí? Y que tiene que ver con situaciones propias de conductas de las personas que van a llevar a la ejecución de ese contrato, ¿bien? Y esas conductas están vinculadas con las acciones propias del contrato o las acciones propias de ese negocio. ¿Por qué? Bueno, porque es importante el lugar donde se ejecutó ese contrato, porque es importante donde ocurrió, por ejemplo, un accidente, es importante el lugar donde, y esto les va a sonar en el comercio exterior, ¿no? Obviamente, ante esa carga, ¿sí? A principios, no, a mediados de esta pandemia, de este una empresa brasilera se puso en contacto con mi estudio porque necesitaba asesoramiento, porque le había pasado que habían transportado una carga importantísima de mucho dinero desde Brasil hasta Chile. Sí, creo que desde Brasil hasta Chile. Y Chile, el producto estaba totalmente deteriorado. ¿Se escucha, no, lo que estoy diciendo? Se traba un poco, pero más o menos se entiende. Ok, porque no sé qué puedo hacer para que mejore. Les decía, entonces, esta carga sufre inconvenientes, bien, entonces va a ser importante determinar en dónde es que sufrió el accidente, dónde es que se produjo esta conducta, que podría estar dada porque el transportista hizo las cosas mal, ¿sí? En realidad fue un accidente que el transportista no pudo evitar, o sea, habrá un montón de situaciones, obviamente, alrededor de eso. Lejos de estar vinculado con el domicilio de la persona o lejos de estar vinculado con el bien en sí, va a estar más vinculado con conductas que se han dado alrededor de la ejecución, por ejemplo, en este caso, de este contrato de transporte. ¿Bien? Bien, clasificación. Bueno, la segunda clasificación son simples y múltiples. Los simples contienen un solo punto de conexión y los múltiples tienen más de un punto de conexión y esos también tienen una subclasificación. Ajá. Bueno, y entonces en este caso, ¿cómo es este tema de los múltiples? ¿Cómo puede ser que una norma refiera a más de un punto de conexión? No sé, esa parte no la entendí muy bien. Bien, hay casos en los cuales la norma, bien, como la clasificación, bien, que no solamente refiere, ¿sí?, a, como yo les daba el ejemplo recién, de un punto en particular o de una norma en particular, bien, o a un ordenamiento jurídico en especial. Hay casos en los cuales refiere, ¿sí?, a diversas posibilidades o bien contenidos normativos. ¿Eso qué significa? ¿Que todos se van a aplicar? ¿Que voy a tener que elegir? Bueno, por eso es que existe esta subclasificación dentro de los múltiples sobre no acumulativos y acumulativos, en los cuales justamente los no acumulativos, encima a su vez subdividirlos y demás, o sea, voy a tener una subdivisión, ¿sí?, entre subsidiarios o activos, y lo que me permite, decir de alguna manera, hablar de acumulativos y no acumulativos, es que los puntos de conexión se aplican justamente al mismo tiempo, ¿sí? O sea, estamos hablando de una misma norma que me dé la posibilidad de distintos órdenes normativos, ¿bien? Y ahí va a estar también, en algunos casos, algunos ustedes me van a decir, bueno, pero profesor, ahí depende, o se va a hacer muy yo voy a tratar, de alguna manera, de utilizar aquel ordenamiento, aquel conjunto de normas que me es más beneficioso a la hora de aplicarlo. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo?
Sí, ¿podría poner un ejemplo de algún múltiple, donde haya múltiples puntos de conexión? Bueno, justamente mejorar el tema de la conexión mientras, así que capaz que me voy a desconectar un minuto solamente para ver si puedo mejorar. Ahora es una actividad que tiene que ver con los puntos de conexión. ¿Bien? ¿Por qué? Bueno, porque en la teoría, ¿sí? Como recién decimos, bien, que compartió con nosotros el tema de puntos de conexión, lo que vamos a buscar justamente son normas que tengan que ver con normas que incluyan puntos de conexión. ¿Dónde? Bueno, ustedes tienen una gran ayuda, que es que yo les incluí para la clase de hoy, si no me equivoco, o para la clase anterior, porque esto lo vimos la clase pasada, lo que era un PowerPoint convertido en PDF, ¿no? Incluía lo que tenía que ver con normativas de derecho internacional privado en el Código Civil y Comercial del código actual, el código vigente. Y ahí justamente se hace referencia a esas normas de derecho internacional privado y, obviamente, las normas van a tener puntos de conexión, porque justamente una de las características principales de las normas de derecho internacional privado son los puntos de conexión o, de alguna manera, su estructura de norma indirecta. Tienen dos fuentes, por decirlo de alguna manera, para utilizar esto que les estoy diciendo, o pueden utilizar aquel primer trabajo que hicimos sobre los artículos del código, donde tenía una parte, ¿sí? Algunos de ustedes se acordarán porque lo hicieron o les tocó esa parte, que era justo al final, donde hacía referencia a la internacional privada. ¿Está bien? Entonces, esto es un trabajo, si quieren lo pueden hacer en grupos, pero en realidad estaría bueno que lo hagan en forma individual para que todos hagamos un... Bien, como les digo, si quieren hacerlo en grupo, lo pueden hacer en grupo para dividirse, o bien directamente agarrar tanto el texto que yo les... Bien, o directamente agarrar el artículo del código, bien, que hace referencia a las normas de derecho internacional privado. Y ahí van a encontrar normas que específicamente deberían, y lo hacen, ¿sí? Incluyen puntos de conexión normativos. ¿Está bien? Sí, nosotros deberíamos decir dónde aparece el punto de conexión, o sea, deberíamos explicar por qué tiene un punto. ¿Cuál es? Exactamente. El artículo, no, el artículo tal incluye un punto de conexión y el punto de conexión es un punto de conexión, y si se animan, incluirlos dentro de lo que es cualquiera de estas dos clasificaciones, o explicarlo según estas dos clasificaciones. No es tan difícil, no se preocupen, no son tantos, ¿bien? Y la idea es que, de alguna manera, todos puedan encontrar mínimamente uno o dos, ¿no? O sea, aquel que se le complicó mucho se abastecerá de lo que su compañero o compañera haya encontrado. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Les parece? Bien. Bueno, tenemos unos, yo qué sé, 20 minutos. 20 minutos, en 20, 25 minutos nos volvemos a encontrar, bien, con este listado. Acuérdense, les repito para los más memoriosos, en la cual nos dividimos el Código Civil y Comercial, bien, y a algunos les tocó lisa y llanamente, y directamente, que si no me equivoco era el último grupo, las normas de derecho internacional privado en el Código Civil y Comercial. Aquellos que quieran un poquitito más de ayuda, tienen el PDF que les estoy comentando, que subí entre la clase pasada y esta, donde les delimita muchísimo más los artículos del código. ¿Bien? Nos vemos en 20, 25 minutos. Desbordados de tiempo ya, me imagino. Se han revisado todo el Código Civil y Comercial. Se han quedado dormidos, tal vez, con el Código Civil y Comercial. ¿Están por ahí? Sí. Tenemos un día de una señal complicada de internet. Ahí la veo
Bienvenida, Josefina. Nos habilitó la cámara. Perdón, es que estaba cuidando a mi sobrina. No, pero por favor. Yo prefiero, obviamente, lo más parecido a un aula, y eso es con caras, ¿no? Pero puedo entender si por algún motivo no la habilitan o algo. No todos tenemos un fondo para mostrar. Yo qué sé, había un compañero de ustedes que la clase parece que la toma, no sé, en la cama o en un sillón, porque está así como acostado, tiene un almohadón pegado a la cara. No está, creo que no está presente ahora. Cada uno hace lo que puede, ¿no? Digo, y en estos días ya viene medio para largo. Hoy tenemos, si no fuera por Franco y por Juan Cruz, tendríamos una clase de chicas, en el buen sentido, ¿no? Digo, porque están solamente las damas casi con presencia perfecta. Pero bueno, vamos a avanzar con lo del tema de los puntos de conexión en el Código Civil y Comercial. Me encantaría que alguna de ustedes me diga yo profesor en vez de elegir una o uno. Yo puedo empezar. No sé si está bien igual, pero bueno, hago el intento. Bueno, ¿qué oímos? Había encontrado uno en la sección de alimentos que dice las acciones sobre la prestación alimentaria deben interponerse. Primero, ¿qué artículo? Hay que... El 2629. Perfecto, entonces, 2269 del Código Civil. Vamos. Las acciones sobre la prestación alimentaria deben interponerse a elección de quien la requiera ante los jueces de su domicilio, de su residencia habitual o ante los del domicilio o residencia habitual del demandado. Además, si fuese razonable, según las circunstancias del caso, pueden interponerse ante los jueces del lugar donde el demandado tenga bienes. Yo pensé que en ese caso serían múltiples, no acumulativos y alternativos. ¿Alguien tiene algo para corregirle a Anastasia? ¿Alguien que haya elegido el mismo o haya encontrado el mismo? Por unanimidad, diríamos que Anastasia nos ha dejado a todos en silencio. Bien, es correcto, Anastasia, o al menos desde mi punto de vista, estás en lo cierto. Principalmente el artículo es muy bueno para el ejemplo que tomaste, porque es un artículo que, si uno lo piensa desde el punto de vista, y acá es donde todos abrimos la cabeza, no solamente los que son derecho internacional, sino también los que trabajamos sobre derecho internacional privado, perdón, sino también los que trabajamos con derecho de familia, ¿no? Que decimos, bueno, el domicilio de tal o de cual. Bueno, ciertamente ese domicilio se puede convertir en un elemento extranjero. Muy bien, ¿quién más? Gracias, Anastasia. ¿Quién más nos comenta? Nombre y colegio. Constanza Velázquez. Constanza. Tengo el artículo 2626 que habla sobre los divorcios y otras causales de disolución. Bien, ¿qué artículo, perdóname? El 2626. 2626, bien. ¿Y qué dice el 2626? Sí. El divorcio y otras causales de disolución de matrimonio se rigen por el derecho del último domicilio de los cónyuges. Perfecto. Imagínate si vivieron en el exterior. Yo tuve un problema acá. Sí. Porque, o sea, no sabía si tomarlo como personal o conductista porque, no, o sea, la conductista me hace referencia a los sucesos. Uh-huh. Muy bien. ¿Y por qué podría ser yo personal? Lo clasifico como conductista porque hace referencia a dos personas que están casadas. Y también porque dice el último domicilio de los cónyuges. Por eso, en realidad. Bueno, está muy bien. Está muy bien. Y después puse... Te escuchamos.
Y también lo clasifiqué como no acumulativo y simple. No acumulativo y simple. ¿Por qué? Simple porque, o sea, porque decía que porque aplicaba una sola ley a determinado aspecto, Ujú. en realidad. Pero no sé si estaba bien. Que es lo que dice que es del último domicilio de los cónyuges. Claro. O sea, se refiere a uno Pero no solo. sé. A diferencia del que contó Anastasia, este caso Ujú. refiere a uno solo, o remite a uno solo, o conecta con uno solo. Acá te hago una aclaración antes de que continúes. Solamente los múltiples se subclasifican o se subcalifican bien como acumulativos y no acumulativos. Bien, los simples son simples. Bien, porque no se acumulan más de uno. ¿Entiendes, no? Ok, Igual, está correcto, está muy bien. Está muy bien. ok, ok. Bien. ¿Quién más? A ver, ¿quién más nos aporta? Yo tengo el 2635 que habla sobre la adopción y dice, en caso de niños con domicilio en la República, los jueces argentinos son exclusivamente competentes para la declaración en situación de adoptabilidad, la decisión de la guarda con fines de adopción y para parte del otorgamiento de una adopción. A mi parecer es personal y simple. Es personal y simple. ¿Por qué personal? Porque trata sobre una persona, no es adopción de un niño. Entonces trata sobre la nacionalidad, el domicilio del niño, porque dice, los jueces argentinos son exclusivamente competentes para la declaración de la situación de adoptabilidad y todo eso. Perfecto. Bien. ¿Y por qué simple? Porque es el único punto de conexión, considero. Muy bien. Bueno, muy bien. Muy bien. ¿Quién más? Venimos, pero espectacular. Yo, Sí. María Constanza. Había elegido el artículo 2644, que dice que la sucesión por causa de muerte se rige por el derecho del domicilio del causante al tiempo de su fallecimiento, y respecto a los bienes inmuebles situados en el país se aplica el derecho argentino. Creo que es múltiple, y puede ser acumulativo, porque habla... Léelo, por favor, de nuevo, porque yo me distraje. A ver. La sucesión por causa de muerte se rige por el derecho del domicilio del causante al tiempo de su fallecimiento, y respecto a los bienes inmuebles situados en el país se aplica el derecho argentino. Es como que tiene Bien. dos partes el artículo. A ver. Como que la primera parte se rige según donde la persona murió, Ajá. y si tenía bienes inmuebles, ahí se va a aplicar el derecho argentino. Es Muy como bien. medio confusa. En realidad, ¿sabes qué? Lo primero que yo pensé es que tiene como dos puntos de conexión, ¿no? Que tiene dos puntos de conexión distintos, y que, porque son como que, de alguna manera, no sé, la norma se divide en dos partes. Si bien hace como una distribución de la primera parte, pero dice, en lo que se refiere a esto y en lo que se refiere a esto, entonces es como si existieran dos puntos de conexión. Pero ojo, es una mirada mía, no es que si vos dijeras que es múltiple, yo no te diría que está mal, sino simplemente yo pienso que me está dando a mí la oportunidad. Puede ser, como que habla de dos cosas distintas en el mismo Exacto, artículo. exactamente, pensé exactamente en eso. Pero bueno, pero está muy bien Y y si no bueno sería también. simple. ¿Cómo, perdón? Si no sería simple, me parece. O sea, si los divido en dos artículos distintos. En Si dos pienso partes que tiene distintas. dos normas incluidas en el mismo artículo, estoy hablando de dos puntos de conexión simples, Claro. ¿no? Y si no, estoy hablando de un punto de conexión múltiple, como vos dijiste, no acumulativos. Mm. Bien. ¿Qué más? A ver. Eh, Ah, yo elegí- Josefina la veo perdón. con cara de que no sé si nos está entendiendo. Si cuidar a los sobrinos la dejó con puntos de conexión. Yo estuve trabajando con Paula, eh, y no entendí mucho, pero de todas maneras encontré un par que estuve en realidad analizando un par de las que vimos la primera clase, Ajá.
Y bueno, el artículo 150 dice: leyes aplicables, la persona jurídica privada que se constituye en la República se rigen por. Y en el punto C dice: por las normas supletorias de leyes especiales, en su efecto por las de este título. Y abajo dice: las personas jurídicas privadas que se constituyen en el extranjero se rigen por lo dispuesto en la Ley General de Sociedades. Y entonces, ahí puede haber una conexión simple. Hay una conexión simple respecto de lo que hace referencia a la Ley General de Sociedades. Claro. Claro, porque bien. Y a la primera parte, hay un tipo de sociedades te que se escuchamos, aplican Paula. acá como para el resto del mundo. O sea, no sé si me llega a entender. No entendí, perdóname, yo no te entendí. No, yo no te entendí. Que, o sea, hay sobre un tipo específico de sociedades son aplicables, o sea, como SRL, por ejemplo, creo que es, que la normativa tanto se puede aplicar acá como en el extranjero, y ese sería como un punto de conexión, ¿no? Que se le podrían aplicar. Claro, es el punto de conexión simple con la Ley General de Sociedades, de las personas privadas que se constituyen en el extranjero, pero no sé si está bien, porque como le digo, no comprendí muy bien la consigna. No, está bien. A ver, ¿qué pasa? Como hablábamos recién con Constanza, existe la posibilidad, justo Franco se nos fue, que le íbamos a preguntar a él, pero existe la posibilidad de, disculpen, estoy utilizando este pedazo de plastilina, para que no piensen que estoy amasando algo raro, es un pedazo de plastilina, que era en realidad un azul, o era un verde y amarillo, y ahora quedó un verde muy lindo, si lo ven, y la verdad es que es bastante quita estrés, perdón. Entonces un rato estaba nervioso porque no tenía internet, me puse a jugar con esta plastilina verde y la verdad es que que me está sacando el estrés porque anda lento internet. Bueno, entonces, como hablábamos recién con Constanza, Josefina, hay de alguna manera, yo tengo la posibilidad se puede decir, de hablar de una categorización distinta, ¿no? Puedo tal vez plantear que para mí la clasificación es de una u otra manera. Obviamente, si la discusión está entre si una norma contiene dos normas cuyos puntos de conexión son simples o una única norma que en realidad lo que está haciendo es establecerme un punto de conexión múltiple, bueno, hay que analizar en realidad si yo no estoy confundiendo la noción de norma con la noción de artículo, ¿sí? O sea, si yo digo la Constitución es una norma, está perfecto, pero si yo digo que la Constitución es una norma única, ¿bien? Y que adentro es todo relacionado, o sea, es todo lo mismo, claramente voy a estar en un error conceptual principalmente, pero en un error teniendo en cuenta que a su vez la Constitución es un conjunto de normas, ¿bien? Entonces, un artículo, que es en este caso el que había tomado Constanza como ejemplo, es un conjunto de normas, ¿sí? Es una norma que a su vez es un conjunto de normas. Entonces, en este caso, cuando nosotros tenemos normas que refieren a otros ordenamientos o al ordenamiento propio, bien, pareciera que estamos ante normas, mejor dicho, son normas indirectas, pero que no tenían elementos de extranjería, bien. El caso, por ejemplo, que nombraba Constanza, y que tal vez nombraron también tus compañeros, y compañeras, en este caso solamente compañeras, hacían referencia a normas de derecho interno, o en su defecto, normas de derecho internacional, dependiendo de algunos factores y dependiendo de algunas cuestiones. Como yo les decía antes, como abogado de derecho de familia, y en el 99,9% de los casos yo siempre lo resuelvo por algo local, lo mismo que los divorcios. No es muy común que venga alguien y te diga, hola, ¿qué tal? Me quiero divorciar de mi esposo, pero yo en realidad llegué ayer de Turquía y viví allá. Además de que es un pelotazo porque hay que aplicar el derecho de Turquía, pero bueno, lo cierto es que de alguna manera es menos común, no se puede decir, o es menos habitual. Entonces, en este caso, que diga que ciertas cuestiones se van a regir por la Ley General de Sociedades, bueno, efectivamente será la Ley General de Sociedades la que se aplicará en este conflicto, bien, en esta situación muy puntual. Obviamente, las empresas que estén en el exterior y que tendrán, mejor dicho, en su derecho interno, tendrán normas que obviamente se contrapondrán probablemente a las que tengamos nosotros en el derecho interno. Tranquilamente podría pasar. Bien. Monse, perdóname, te salté antes cuando le pregunté a Josefina. Sí, no pasa nada. Bueno, Gracias que nos perdonaste. el artículo 2639
que dice responsabilidad parental. Todo lo Bien. atinente a la responsabilidad parental se rige por el derecho de la residencia habitual del hijo al momento en que se suscita el conflicto. No obstante, en la medida en que el interés superior del niño lo requiera, se puede tomar en consideración el derecho de otro Estado con el cual la situación tenga vínculos relevantes. Al principio pensé que era conductista porque nada, había un conflicto, y para que se genere un conflicto como que tiene que haber una conducta, pero como dice también residencia habitual, o sea, me confunde porque también en los puntos de conexión personales habla de la residencia habitual. Bien. Entonces, ¿cuál sería entonces en este caso para vos? No sé, para mí sería conductista, pero no sé. ¿Lo hiciste sola? Sí, sí. Bien. ¿Alguno que quiera ayudarnos con qué es para cada uno? ¿O qué opinión les merece? Franco, me da cosa que estés tan silencioso. Cualquier cosa lo mandamos al frente a Juan Cruz también. Franco, ¿nos das tu opinión respecto a lo que planteó Monse? Yo encontré uno que... Sí, estoy acá. Pero digo, respecto al que planteó, perdóname, respecto al que nos planteó Monse, si es personal o conductista. ¿Lo pudiste escuchar? Sí, pero tenía la misma duda porque yo también encontré uno parecido que habla sobre residencia habitual. Ajá. Y yo lo veía como relacionado más a personal, pero... Claro, a ver, un poco lo que yo les expliqué cuando hablamos sobre personales, los personales son un atributo, mejor dicho, se refiere a los atributos de la persona, y el domicilio es un atributo de la persona. Bien, todas las personas tienen domicilio. Por consiguiente, cuando hagamos referencia a la persona, vamos a hacer referencia a todos sus atributos personales, reales, etc. Así que en este caso, estaríamos ante, cuando se refiere al domicilio habitual, estaríamos hablando de un atributo de la personalidad. En cambio, no es una conducta, la ejecución de un contrato o cierta actividad que se haga en un lugar determinado, porque hace a la conducta de ese acuerdo o hacia la conducta de esa actividad. ¿Ok? Perfecto. ¿Bien? Ok, gracias. Matamos dos pájaros un tiro con Monse y con Juan Cruz. Bien. ¿Quién más? Maricel, ¿volvió? Sí, estoy acá. No se habilita la cámara para que no se vea que está haciendo la clase en la peatonal Lavalle. Tiene gente pasando por atrás, mirando vidrieras. Me mudé la semana pasada, así que es todo medio un caos esto, así que nada. Bueno, está muy bien. Bueno, lo bueno que se pudo mudar en cuarentena. Sí, por suerte. Por suerte sí. Bueno, muy bien. Te escuchamos, Yo Maricel. encontré el 2652 que dice determinación de derecho aplicable en defecto de elección por las partes. En defecto de elección por las partes del derecho aplicable, el contrato se rige por las leyes y usos del país del lugar de cumplimiento. Si no está designado o no resultare de la naturaleza de la relación, se entiende que lugar de cumplimiento es el domicilio actual del deudor de la prestación más característica del contrato. En caso de no poder determinarse el lugar de cumplimiento, el contrato se rige por las leyes y usos del país del lugar de celebración. La perfección de los contratos entre ausentes se rige por la ley del lugar del cual parte la oferta aceptada. Para mí es conductista, porque habla sobre que se aplican las leyes de acuerdo al espacio que fue lo que explicaste antes, de donde se celebre el contrato. Profe, tenés el micrófono. Perdón. Chicas y chicos, muy bien, te decía primero, Maricel, ante todo, lo que yo les digo de que pasa alguien atrás y todo, es una broma, ¿sí? Desde ya, a mí lo más importante es que ustedes estén presentes y en la medida de lo posible que estén lo más cómodo. Si tienen que estar en el comedor para tener una buena luz y demás, es donde podemos estar y en esta situación tratamos de hacer lo que se puede. No todos tenemos la oportunidad de estar cómodos en nuestra habitación, con la computadora, con una buena luz, bien peinado, con el corazón colgado atrás del placar, como Emilia, no todos podemos hacer eso. Así que no hay problema a los que estén presentes prestando 100% de atención y a aquellos que están trabajando, como Franco decía recién, también está bien. Bien, en lo posible que nos estén
que de oído al menos toquen un poco lo que estamos haciendo acá. Bueno, ¿quién me faltó o quién falta? Yo. Emilia, escuchamos. Sí. Yo. Yo encontré el artículo 2633, que es el acto de reconocimiento de hijo, que dice que las condiciones del reconocimiento se rigen por el derecho del domicilio del hijo al momento de nacimiento o al tiempo del acto, o por el derecho del domicilio del autor del reconocimiento al momento del acto. Y bueno, después dice también que la capacidad del autor para el reconocimiento se rige también por el derecho de su domicilio y que la forma del reconocimiento se rige por el derecho del lugar del acto. Y para mí es simple. Para vos es simple. ¿El punto de conexión o la situación es simple? No, el punto de conexión. Muy bien, perfecto. Bien, ¿quién más? Estoy mirando a ver, no es quién se me ocurre. Ornella no la escuchamos. Sí, me falta a mí. Yo leí el 2625, que habla de los efectos patrimoniales del matrimonio. Dice, las convenciones matrimoniales rigen las relaciones de los esposos respecto de los bienes. Las convenciones celebradas con anterioridad al matrimonio se rigen por el derecho del primer domicilio conyugal, las posteriores se rigen por el derecho del domicilio conyugal al momento de su celebración. En defecto de convenciones matrimoniales, el régimen de bienes se rige por el derecho del primer domicilio conyugal. Todo ello, excepto en lo que, siendo de carácter escrito real, está prohibido por la ley del lugar de situación de los bienes. ¡Wow! ¡Qué artículo complejo! Sí, bien. Y por último dice, en el supuesto de cambio de domicilio de la República, los cónyuges pueden hacer constar en instrumento público su opción de aplicación del derecho argentino. El ejercicio de esta facultad no debe afectar los derechos de terceros. Y claramente creo que es un múltiple. Muy bien. ¿Y son acumulativos o es no acumulativo? Para mí es acumulativo. Tengo la posibilidad de utilizar todo. No acumulativo, perdón. Ah, muy bien. Perdón. No, está muy bien, está muy bien. Bien, muchísimas gracias, Ornella. Bueno, creo que todos han nombrado. Paula participó en la que nos leyó Josefina, así que creo que todos y todas las presentes hemos trabajado con esta temática. Bueno, si alguno tiene alguna duda respecto a los puntos de conexión, sea ahora o sea en la clase que viene, vayan atendiéndolo el tema, así ya lo podemos dejar atrás. Bueno, volviendo un poco a lo que nos tocaba para el día de hoy, o para ya adentrarnos en lo que es la problemática propia del, vamos a decirlo de este modo, de los elementos de extranjería o las cuestiones iusprivatistas, ¿sí? Que tienen elementos extranjeros. Bien, claramente hablábamos de estas normas indirectas, bien, que estos puntos de conexión que siendo locales nos refieren a otros ordenamientos. Y en esta segunda unidad, bien, vamos a tratar lo que es ahora lo que llamamos la jurisdicción internacional. Acá hay que distinguir, porque es necesario distinguir, y es fácil distinguir, después nos confundimos, pero es fácil distinguir lo que tiene que ver con la distinción entre derecho aplicable y jurisdicción, ¿sí? ¿Alguien de ustedes me podría decir, sí, la verdad es que a mí me confunde la idea de la jurisdicción o del derecho aplicable, ¿no? Pero es claramente divisable que mientras que la jurisdicción hace referencia a dónde es que se va a juzgar, dónde es que efectivamente se va a dirimir ese conflicto, ¿sí? Sea desde un divorcio, sea un conflicto por un contrato y demás, es mucho más claro a la hora de tal vez intentar analizar, decir, bueno, por un lado tengo la jurisdicción, ¿sí? La jurisdictio, y por el otro lado tengo el derecho aplicable. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la norma que voy a aplicar para resolverlo? Bien, entonces, si el conflicto se desarrolla en capital, pónganle, ¿no? Pero se refiere al último domicilio entre los cónyuges, que va a ser, o mejor dicho, que fue en, yo qué sé, no sé, en el exterior, bueno, efectivamente las partes se divorciarán en Argentina, pero aplicando el domicilio, bien, de su último matrimonio. Bien, ¿se entiende, no? Esto es lo que les estoy diciendo.
Bueno, bien, perfecto. Entonces, para poder hablar justamente de jurisdicción y de jurisdicción internacional, que es una problemática importante para lo que hace al derecho internacional privado, porque justamente todo lo que no tenga, una normativa, se podría decir, regulada internacionalmente y ya afianzada y demás, nos trae esta problemática. Entonces, justamente el problema del derecho internacional privado más mencionado y que obviamente es muy complejo y hay doctrina y jurisprudencia que intenta resolverlo, y obviamente hay opiniones y contraposiciones, es cuál es la jurisdicción competente. Bien, van a encontrar en el capítulo 5, justamente del texto que se les recomendaba, que el concepto de jurisdicción, ¿sí?, es la manifestación del poder soberano, bien, obviamente partiendo desde el orden constitucional, ¿no?, de ese país, de ese Estado, bien, que es lo que justamente le atribuye de poder a esos jueces, ¿sí?, lo que se llama el imperio, ¿sí?, el imperium de los jueces, justamente para poder resolver esa cuestión. O sea, le está dando a esos jueces competencia, ¿sí?, como una atribución propia de esos jueces para poder resolver esa cuestión. Entonces, el Poder Judicial, claramente, ¿sí?, que es el que va a dirimir estas controversias, el Poder Judicial tiene las facultades de efectuar los actos, ¿sí?, que justamente está llevando a cabo a la hora de intentar resolver las cuestiones. Por ejemplo, puede privar a las partes, ¿sí?, de que hagan ejercicio de cierto derecho. Ahora que está, por ejemplo, en la tele, ¿no? Prendemos la tele y dice, no, bueno, tal persona está en prisión preventiva, o tal persona puede volver o va a tener prisión domiciliaria, ¿sí? Bueno, ahí se le están concediendo derechos, privando derechos. Bueno, y el juez justamente tiene competencia sobre eso, tiene una atribución, tiene una función que la Constitución le ha dado y que justamente las normas que devienen de la Constitución le han afianzado o le han confirmado esa atribución. Entonces, es importante, obviamente, que por un lado yo tengo la jurisdicción y por el otro lado tengo la competencia. La jurisdicción es la manifestación de ese poder soberano. Mientras que la jurisdicción es esa justamente manifestación de ese poder soberano. Mientras que la competencia, ¿sí?, es ese poder jurisdiccional que va a llevar en sus manos este juez, bien, para intentar para intentar resolver esa controversia, ese inconveniente, ese conflicto que hay entre dos o más partes. O, por ejemplo, si hay una sucesión, ¿sí?, para resolver la situación de la sucesión. Por eso es que vamos a tener competencias divididas, ¿sí?, por grado, por materia o por territorio. Bien, como hablábamos al principio, ¿no?, que el derecho justamente tiene una relación con el espacio y una relación con el tiempo. Bueno, justamente el espacio es lo que nos va a nosotros a limitar no solamente una cuestión o la aplicación de una norma, sino también la función o la participación de un juez, ¿sí? El juez va a poder resolver. Esto digo el juez, como también está la competencia, no sé, del gobernador. Un gobernador, un presidente, tiene los límites territoriales que el derecho le da. Bueno, la jurisdicción también. La jurisdicción de un juez le va a dar al poder, le va a dar su competencia dentro de los límites de esa jurisdicción. Entonces, obviamente, estamos analizando la competencia como un límite, ¿sí?, como un límite de la jurisdicción de un juez. El juez interviene en este proceso judicial internacional, ¿sí?, como estamos viendo en este caso, justamente porque es un juez competente. Tal competencia, obviamente, no es una competencia en el sentido explicado de lo que veníamos hablando solamente, sino que lo que hace es implicar a ese juez a que a partir de ahora va a tener competencia sobre ese caso. Va a poder aplicar su jurisdicción sobre ese caso. Existe una distinción entre jurisdicción directa e indirecta, que lo vamos a dejar para la clase que viene, para que ustedes tengan algo para leer. Por favor, página 16
del texto, jurisdicción directa o indirecta, acá siempre vamos a tener este juego de directa e indirecta con el derecho internacional, bien, y vamos a hablar sobre los factores de atribución de la jurisdicción. Bien, tenemos la jurisdicción directa o indirecta, distinción importante, y la vamos a ver, son unos 5 o 6 párrafos, no mucho más, ¿sí? Y lo que son los factores de atribución de la jurisdicción. Los factores de atribución de la jurisdicción son justamente el equivalente a los puntos de conexión, ¿no? Mientras antes hablábamos de los puntos de conexión para conectar, justamente, como lo dice el nombre, una norma a otra, perdón, sí, una norma con una norma con una norma que es exterior, por ejemplo, en este caso, para vincular a una jurisdicción con un conflicto, voy a necesitar lo que son los factores de atribución. El artículo 1 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación dice: la competencia atribuida a los tribunales nacionales es improrrogable. ¿A qué se refiere con el término improrrogable? ¿Sí? La prórroga de jurisdicción no es esto de prorrogar de dejarlo para mañana, ¿sí? Pedir una prórroga para presentarse a rendir un examen, sino la prórroga se refiere a la posibilidad de trasladar mi jurisdicción hacia otra persona. Yo tengo jurisdicción, pero prefiero que lo resuelva otro juez. Nuestro contrato lo tendría que resolver un juez de Capital Federal. Sin embargo, nos ponemos de acuerdo a los dos para que lo resuelva otro juez. Entonces, dice, la competencia atribuida a los tribunales nacionales es improrrogable, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales y por el artículo 12, donde justamente se puede apartar de la competencia. Uno puede apartarse de esa competencia atribuida, bien, y cambiar, prorrogar la jurisdicción hacia otro juez o hacia otra jueza. El Código Civil y Comercial, Civil y Comercial, que nombrábamos recién, procesal, o sea, es el de procedimiento, bien, acepta la posibilidad de prorrogar la jurisdicción en temas de contenido patrimonial. Esto es importante, ya que muchos países impiden, rechazan, ¿sí?, la posibilidad del ejercicio de la autonomía de la voluntad a la hora de determinar cuál es la jurisdicción que quiero aplicar. Si las partes no hubiesen ejercido autonomía de la voluntad, o sea, no hubiesen determinado, decidido, ¿sí?, qué querían hacer, efectivamente se van a aplicar las normas supletorias que determinan cuál es el juez que debe ser competente al caso. Los factores de atribución de la jurisdicción siguen los mismos criterios que los puntos de conexión. Es decir, hay personales, hay reales y hay conductistas. De la misma manera que los puntos de conexión, por eso lo dejé justamente para hoy y para continuar lo que había quedado pendiente de los puntos de conexión, se puede dar para el supuesto caso de que en un mismo caso un juez pretenda decir, no, yo soy competente. Y que aparezca también otro juez que diga, no, pero yo soy competente. ¿Por qué? Bueno, porque de la misma manera que hay puntos de conexión que me refieren a dos o más ordenamientos jurídicos, lo vimos acá sobre los múltiples, acumulativos y no acumulativos, también puede haber factores de atribución que me digan, no, pero esto puede entenderlo tal juez o tal juez o tal juez. Estos conflictos, que se llaman conflictos positivos o negativos de competencia, ¿sí?, se daría justamente en esos casos en los que más de un juez pueda ser competente para tener o para resolver una cuestión. Lo que vamos a hacer para la clase que viene, que tenemos pendiente jurisdicción directa e indirecta, vamos a buscar justamente artículos donde se haga referencia a estos factores de atribución de la jurisdicción. Obviamente no me va a decir, se aplicará la norma de... No, porque ahora ustedes ya conocen la distinción. Yo se los dejé pasar hace un rato. Pero ahora dirá, entenderá el juez del lugar de domicilio. Entenderá el juez del último domicilio del causante, o sea, de la persona que falleció. Claramente vamos a ir viendo la diferencia entre el derecho aplicable, ¿sí?, ya no podemos decir que no lo sabemos, el derecho aplicable y la normativa, perdón, el derecho aplicable o
la jurisdicción competente. ¿Está bien? Ahí se me quedaron dormidos, los aburrí. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? ¿Están ahí? Bien, perfecto. Para hablar de derecho aplicable, justamente, voy a tener que ir a la página 15, si no me equivoco. A ver. Creo que era 15 por ahí. Voy a tener que ir a la página 15. Estoy yendo yo a la página 15, a ver si era la página 15, porque me estoy equivocando. No, la página 15 era la de jurisdicción. Bueno, ahora me fijo bien cuál era el artículo, cuál era el número de página, donde habla justamente sobre derecho aplicable. Y ahí es donde voy a tratar no solamente ya la cuestión que tiene que ver con el derecho perdón, con la jurisdicción aplicable, que es lo que estamos hablando ahora, sino justamente cuál es la norma en la cual voy a poder ahora trabajar. ¿Sí? Vimos qué sucede cuando la norma me refiere, ¿sí? La norma me refiere a un ordenamiento distinto. Ahora efectivamente voy a tener otro conflicto, que es, bueno, voy a tener que determinar cuál es la norma. ¿Sí? No porque el derecho, no porque no tenga una norma de aplicación directa, sino porque justamente tengo una estructura de norma indirecta que me va a remitir por puntos de conexión a diferentes ordenamientos jurídicos. Y yo voy a tener que justamente distinguir cuál es la norma que va a ser aplicable para cada caso. Un poco lo que estuvimos antes contando en esta clasificación. ¿Está bien? En la página 11 van a tener algo que se llama problemas específicos de la materia. Bien, en problemas específicos de la materia voy a tener justamente las calificaciones. ¿Sí? En el primer punto. Y ahí voy a tener justamente lo que es la calificación según la Lex Fori, según la Lex Causae, ¿sí? Que justamente ese es un conflicto importante que se da en el derecho internacional privado, ¿sí? Porque es lo que de alguna manera me da a mí la posibilidad de incluirme o de caer en estos conflictos lingüísticos, terminológicos. ¿Bien? Pero eso igualmente va a quedar para después, porque yo quiero obviamente terminar con lo que es jurisdicción y con lo que es derecho aplicable. Acá yo pensé que había una referencia directa, ¿sí?, a lo que es la noción del derecho aplicable. No lo he encontrado, si ustedes lo vieron, díganme, yo no lo he encontrado. Sí, obviamente, dentro de lo que les comentaba recién, de las problemáticas de las calificaciones, está, no sé si será suficiente, pero justamente van a encontrar en la página 3, cuando hablamos sobre el objeto del derecho internacional privado, dentro de lo que creo que se vio el segundo tercer párrafo, teníamos justamente que una de las principales funciones y uno de los principales conflictos que tiene el derecho internacional privado es la determinación del derecho aplicable. Bien, eso está como una de las funciones. Ustedes lo van a estudiar ya desde cuajo, vamos a hablar sobre eso. Es más, en el cuarto párrafo le dice, justamente la determinación del derecho aplicable junto a la determinación de la jurisdicción competente son exactamente los dos principales objetos o objetivos del estudio del derecho internacional privado. ¿Sí? Es justamente eso. Bien, en la página 4, ¿sí?, tercer párrafo, dice, la problemática del derecho aplicable es característica de los países que siguen la tradición del derecho continental europeo, como Argentina, mientras que los países del common law anglosajón, Estados Unidos y demás, tienden a resolver los problemas del derecho internacional privado mediante la determinación de la jurisdicción competente. O sea, jurisdicción competente, derecho aplicable, el mismo. Nosotros tenemos la posibilidad de que la jurisdicción competente sea una, mientras que el derecho aplicable sea extranjero. Cuando vimos lo que eran las fuentes, justamente nos referimos que al derecho internacional privado se le caracteriza por la aplicación de estas normas indirectas y que tiene justamente como consecuencia
el redireccionamiento a un ordenamiento jurídico distinto al que obviamente estamos trabajando. Algo que, como dijimos recién, no se daría en el caso de un derecho common law, sino que estamos ante el derecho continental de origen europeo, como el que tenemos en Argentina. Bien. Entonces, para abordar lo que tiene que ver con el derecho aplicable, les recomiendo un poco una mirada general de todo el cuadernillo, el capítulo, o el título, no sé si está dividido en capítulos o en títulos, por eso, el capítulo 4 sobre problemas específicos de la materia, y principalmente la primera parte donde se aborda lo que tiene que ver con las calificaciones. ¿Sí? El primer punto de calificaciones, por favor, para la clase que viene, ténganlo visto. Por último, y como para ya también concluir, acuérdense, derecho aplicable, calificaciones y jurisdicción directa o indirecta. Vamos a hablar sobre lo que llamamos la cooperación internacional. La cooperación internacional, que está dentro o está incluido en lo que llamamos también una necesidad propia del derecho internacional privado, porque bueno, en el ámbito local lo vemos cuando tenemos conflictos de una provincia a la otra. Entonces necesitamos de cooperación no internacional, en este caso no, sino de una cooperación federal a la hora de tener que poder aplicar justamente el derecho o aplicar cierta competencia, porque bueno, son conflictos que ya trascienden lo que son las fronteras de un territorio. Entonces, cuando hablábamos de jurisdicción indirecta, ¿sí? Que obviamente vamos a clasificarlo bien para la clase que viene, ustedes lo van a leer y demás, se lo digo para que lo lean porque es un poquito más largo que lo que veníamos viendo. Cuando hablamos de jurisdicción indirecta, hacíamos referencia justamente a distintos tribunales, a los que colaboran entre sí para la posibilidad de aplicar ese poder de imperio que tienen los jueces. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? En la práctica existe una comunicación, ¿bien? Hay comunicaciones que se dan entre los tribunales, entre los juzgados. El formato más conocido, bien, es a través del exhorto, ¿sí? Exhorto es una comunicación de una juez, de una jurisdicción, a otro juez o a otro juzgado o jueza de otra jurisdicción. Bien, obviamente existe lo que es el exhorto, existe lo que es la vía diplomática, ¿sí? Eso también es una calificación, son 2 puntos nada más, o 3 como máximo. Son 3 vías, que son las más importantes. ¿Hay más? Sí, obviamente hay más. En teoría son 4, pero hay 2 o 3 que son las más conocidas, las más comunes. ¿Por qué? Bueno, porque normalmente cuando uno requiere la tramitación o aplicar una sentencia en un territorio extranjero, normalmente utiliza lo que son las vías institucionales, ¿bien? Mientras que la cuarta vía es la tramitación por vía particular, que de alguna manera no es muy, no digo que no sea utilizada, pero no es la más práctica. Tal vez es la más corta, porque lograr que mandar un exhorto al exterior y demás, a veces es más fácil retirarlo y llevarlo. Tal vez obviamente no en tiempos de pandemia, porque no se podía ni siquiera retirar y mucho menos trasladar a otro país. Pero bueno, entonces, la clase que viene, y anótenlo por favor esto porque es importante, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? La clase que viene vamos a ver jurisdicción directa e indirecta, ¿sí? Vamos a repasar lo que tiene que ver con los factores de atribución de la jurisdicción. Vamos a hablar sobre derecho aplicable. Y vamos a hablar sobre las 4 vías, de colaboración internacional. ¿Bien? Bueno, si nadie tiene ninguna duda, ninguna consulta, cerramos acá. Nada, todo perfecto. ¿Paula? Perdón, no te escuché. No tengo ninguna duda. Bueno, muy bien. Bueno. Después, obviamente, agregaré algún par de cositas respecto a derecho aplicable, que me parece que lo que tenemos ahí es un poquito flojo. Y bueno, nada, y nos vemos el miércoles que viene, si Dios quiere, miércoles 16 de septiembre, con, estos temas que les dije recién. Jurisdicción directa o directa e indirecta, factores de atribución de la jurisdicción, bien, para ver estos puntos que eran muy similares a los puntos de conexión. Derecho aplicable, y las 4 vías de colaboración internacional. ¿Bien? Listo, profe, gracias. Estimados y estimadas, buenas noches. Chao, gracias. Nos vemos. Chao, gracias. Chao.
Hasta luego.